Muy bien. Ah, ya puse todo a grabar de todos modos, Doc. Entonces le cedo el micrófono y aquí lo andamos escuchando. Gracias, Doc. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación y no, para nada, más bien yo he aprendido muchísimo de poder compartir experiencias a lo largo del tiempo con colegas y amigos que han hecho un trabajo espléndido, ¿verdad? Miquela, la doctora, em, pero también la doctora Gema, ¿verdad? De Bolivia, que junto con este trío dinámico que a veces nos encontramos por ahí, hemos hecho como bastantes vínculos muy bonitos y yo creo que de eso se trata, compartir estas experiencias y a nivel latinoamericano, ¿verdad? Por eso los asirquianos, como dice la doctora, tenemos que compartir todo lo que se pueda. Y yo creo que cuando nos chateamos ahí en el chat en común, siempre es muy productivo. Así es que yo más bien agradecidísimo con todos y, y bueno, vamos a empezar un poquito. Originalmente lo que conversaba con la doctora era que podríamos eventualmente tener una media pelea, ¿verdad?, entre radioterapia y quimioterapia. ¿Pero por qué? Porque yo le propuse que habláramos un poquito del tema del quimiocerebro en niños. Y como vamos a hablar de esto, lo que surgía era la duda era si solo la radioterapia o la quimioterapia iban a ser los causantes de esta condición. Entonces, por ahí salió un poco la idea esta de ponerlas a pelear, ¿de acuerdo? Porque muy fácilmente uno diría que un niño, una niña que tenga una cirugía de cráneo por un tumor cerebral, pues iba a tener alguna alteración cognitiva, conductual, física, etcétera. Pero ¿qué de la quimioterapia con relación al cerebro, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo esto. Si ustedes quieren compartir en cualquier momento, con mucho gusto, o dejamos las preguntas para el final. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que recordar es que el llamado quimiocerebro en realidad se trata de un deterioro cognitivo relacionado con el cáncer, así como hemos hablado de uno de los grandes síndromes de rehabilitación oncológica, que es la fatiga relacionada con el cáncer. Nosotros deberíamos de estar hablando también de un deterioro cognitivo relacionado con el cáncer. Este deterioro cognitivo no solamente nos va a dar manifestaciones en la parte de aprendizaje, como ya vamos a ver, sino una serie ampliada, digámoslo así, por decirlo de una forma, de subsíndromes que podríamos estar viendo en cada uno de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, avanzando un poquito, vamos a ver acá. Vamos a proponer entonces algunas definiciones. Y aquí está muy interesante que cuando estaba haciendo algunas revisiones, muchas personas, y en esto, digamos, la parte familiar, hablaba ciertamente, o se le decía a las familias de un quimio cerebro. Claro, eso ponen unos ojos así como espanto y eso qué es, ¿verdad? Porque tras de que estamos saliendo ya casi de los procesos de terapia y radioterapia, etcétera, y ahora nos hablan de otra palabra. En las revistas indexadas se habla más bien de esto que les decía, de esta alteración cognitiva relacionada con el cáncer y vamos a definirlo entonces como el CRCI, ¿ok? Y a nivel clínico, pues lo que vamos a ver muchas veces es una neurodisfunción en la parte escolar, ¿verdad? Que es como lo principal que eventualmente podríamos ir indagando al principio. Entonces, vean que si proponemos una definición operativa, lo que vamos a tener es una alteración adquirida o progresiva de atención, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, aprendizaje y rendimiento escolar asociada al cáncer infantil y o sus tratamientos, con impacto en la participación. Es decir, le estamos agregando ya de entrada un concepto que todos hemos oído, que es el concepto de la CIF, ¿verdad? Que se basa en una propuesta principalmente de inclusión y de participación. Entonces, con esta definición propuesta, ya nos vamos ampliando el tema, ¿verdad? No solamente es algo cognitivo, sino que vamos a tener estos problemas de memoria de trabajo, de la velocidad del procesamiento, las funciones ejecutivas, y estas funciones ejecutivas nos pueden llevar también a la alteración conductual, ¿verdad? Por supuesto. Bien, y entonces aquí viene la lucha, ¿verdad? No solo depende de quimioterapia, pero también depende de radioterapia. Entonces, esto es muy importante porque
Ya vamos a ver un poquito esto, un poco someramente, el tema del mecanismo de acción y las lesiones, pero ampliando un poquito lo vamos a ir conversando. Integra entonces todo lo que tenga que ver con las terapias relacionadas en los tratamientos que van a afectar el sistema nervioso central, que van a dar síndromes de fatiga, que van a dar alteraciones del sueño, obviamente el tema del dolor, que va a requerir hospitalizaciones prolongadas recurrentes, eh, eventualmente recaídas, complicaciones y por supuesto todo esto va a afectar la interrupción escolar que per se y dependiendo del tiempo de no asistencia es además un factor pronóstico negativo. Como vamos a ver que me resultó muy interesante, ¿verdad? Porque no solamente es el hecho de que no está yendo a la escuela, sino que el tiempo que dure en no asistir va a repercutir también significativamente. El cerebro, entonces, a nivel pediátrico, que está en su desarrollo, ¿verdad? Tenemos que conceptualizarlo siempre, todo enfoque del desarrollo, y este déficit puede emerger conforme se vayan a requerir mayores demandas a futuro, ¿verdad? Conforme el niño vaya creciendo y vaya requiriendo mayor compromiso educativo, social, familiar, etcétera, entonces pueden haber déficit que se van a poner no solo de relieve, sino que van a ser más evidentes y además más profundos conforme vayan aumentando la demanda, ¿verdad? Pues esto tiene mucha lógica. Eh, lo vemos, por ejemplo, en fisiatría, comúnmente cuando tenemos, por ejemplo, parálisis cerebral y solo el hecho del crecimiento como un factor totalmente, una variable totalmente independiente, cambia los escenarios que podemos tener en un niño a nivel físico, ¿verdad? Por ejemplo, el equino, el equinismo del pie, está estable, es plantígrado el pie, pero de pronto pegó su crecimiento, se pegó su estironazo, ¿verdad? Como decimos acá, se estiró, creció, y entonces esto lleva a tener una pérdida de ese equilibrio que teníamos originalmente. Y con más razón, ¿verdad? Lo vamos a tener de esa forma en la parte a nivel cognitiva y conductual. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto del famoso quimio brain o quimio cerebro, o mejor dicho, este deterioro cognitivo asociado al cáncer infantil? Entonces, alteraciones de memoria, atención, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas. Y recordemos que puede aparecer ya sea durante el tratamiento, en estas fases agudas y subagudas, o puede ser después del tratamiento y afectar múltiples áreas de la cognición. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Por qué esto ocurre? En primer lugar, tenemos de nuevo que pensar en que es algo sindrómico, algo que nos lleva no a única causa, ¿verdad? Fue la quimio, por ejemplo, en neuropatías periféricas, vamos a decir la vincristina. La vincristina es la culpable de que tenga una neuropatía periférica. Bueno, pareciera, y no es exclusiva de la vincristina, pero pareciera que uno dice, claro, ese es el que se lleva el premio, ¿verdad? La vincristina es la responsable. Pero en esta disfunción eh, o en esta alteración neurofuncional es multifactorial. Entonces, lo primero es que no es un efecto aislado. No porque haya o no haya recibido una dosis de radioterapia a nivel craneal, por ejemplo, para los temas de los tumores cerebrales, o que haya recibido sus ciclos de quimioterapia, etcétera, inclusive lo que podríamos decir entre comillas, por ejemplo, un tumor óseo que requiere una quimioterapia, perdón, prequirúrgica y después prácticamente un año de quimioterapia, que uno diría, no, no es tanto, ¿verdad? También se van a ver alteraciones importantes, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de todo este gran proceso de neuroinflamación y el estado de cáncer, que recordemos que es un estado metabólico alterado, en donde este estado de cáncer altera prácticamente todos nuestros sistemas. Y uno de los conceptos más importantes que sabemos que está siempre presente y también mucho en el tema de la investigación actual es la neuroinflamación. Entonces, las citoquinas y todo el tema que se repite constantemente, múltiples patologías del estrés oxidativo, lleva a tener uno de los principales roles en la generación de este problema.
Sabemos obviamente que el niño en su parte de desarrollo, dependiendo de la edad, y si recordamos, la mayoría de los niños están en los periodos del desarrollo prácticamente menores de 4 años de edad, y muchas veces tenemos a los chicos ya con leucemias a los 2 añitos y acaban de terminar, por ejemplo, su proceso de mielinización fisiológica a nivel cerebral, y entonces ya viene alteraciones a este nivel, a nivel de la mielinización, de la sustancia blanca y la velocidad de regeneración que puedan ir teniendo. Entonces ya de entrada es como decir, acabamos de pintar la casa, ¿verdad? Y apareció una gotera y está manchando la pared, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué torta, ¿y ahora cómo vamos a hacer, ¿verdad? La neurogénesis, también se puede alterar y que principalmente, hablando de la radioterapia cerebral, vamos a tener también estas angiopatías proliferativas, ¿verdad? Que nos van a dar propias de la degeneración vascular y las alteraciones en la neurogénesis, principalmente relacionadas con el hipocampo y obviamente la repercusión en el aprendizaje. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de cerebro, ¿verdad? No vamos a pensar ya en alteraciones como lo aprendimos tal vez en medicina clásica, ¿verdad? Tenemos el frontal, el occipital, el parietal, y entonces este se encarga de esto, de esto y de esto, porque mucho era como pensar en prácticamente en la embriogénesis y en el embarazo, ¿verdad? Que para fines prácticos separábamos las semanas antes de las 20 semanas, después de las 20 semanas, etcétera. Pero en el tema de las redes ejecutivas y sobre todo en el tema de la neuroplasticidad, es mejor pensar en la teoría de los sistemas múltiples, ¿verdad? Que nos explica muchísimo más tanto lo bueno como lo malo. Es decir, pensar en una red neuronal con múltiples sistemas, así como el Metro de México, ¿verdad, doctora? Y toda la línea azul y la blanca y la amarilla y el de Chile y el de España, etcétera, ¿verdad? Uno dice, claro, veo todo como en los vagones en donde está el mapita, así como lineal, pero a la hora de la hora uno dice, claro, no, es que esto no va del A al B, ¿verdad? O sea, esto es que agarró para la izquierda, después a la derecha, y cuando me di cuenta, me pude haber bajado aquí, pero si hubiera sabido que esta era la parada que me tocaba, no hubiera tenido que llegar hasta la otra, porque una cosa es verlo adentro del metro y otra cosa es decir, afuera, la calle está aquí nomás, ¿verdad? Y la parada no queda tan larga. ¿Verdad? Sino que yo podía bajarme y caminar solo 100 metros a donde tenía que ir, por ejemplo. Con esto lo que trato de explicar es que estas redes neuronales son más complejas e interactúan para fortalecer, potenciar respuestas e inclusive para potenciar áreas en donde pudiera haber un daño mayor. Entonces, claramente tenemos diferenciadas las áreas ejecutivas clásicas de nuestro cerebro, pero sabemos también que en la teoría de los sistemas múltiples se interactúan, se potencian, se apoyan y pueden ser estímulos una a la otra para que ciertas habilidades que eventualmente por una razón anatómica se hayan perdido puedan ir supliéndose, compensándose y hacer al final de cuentas el logro de alguna habilidad o de alguna conducta o eventualmente cognición que pueda ser al menos útil y funcional para la vida de este niño, ¿verdad? Una de las cosas, por ejemplo, que recuerdo haber leído del libro del cáncer del doctor Suttenfield, ¿verdad? Sí, sí, el doctor Sutherland, era que los objetivos rehabilitatorios en oncología había que enfocarse principalmente en minimizar el impacto de las lesiones y de los tratamientos que había generado en el niño o en la persona. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que pensar en que hay cosas que efectivamente se van a dañar, que se van a perder, tanto en el abordaje inicial primario por ejemplo, la cirugía de una lesión tumoral, como por los efectos secundarios de los tratamientos. Entonces, en este sentido, pensemos en que los objetivos de la rehabilitación oncológica tienen que ser objetivos que minimicen el impacto negativo
en la persona, ¿verdad? Eventualmente, y ya vamos a ver un poquito de esto, mejorar la condición cognitiva en las personas es un objetivo que obviamente va a estar presente, pero si nosotros tal vez nos desenfocamos mucho en buscar una recuperación, en buscar obtener niveles cognitivos anteriores en los casos en donde hay alteración ya documentada, pues vamos a perder un poco el tiempo en esa forma, sino que vamos a tener que mejor abrir redes sociales, redes educativas, redes de apoyo y tratar de minimizar el impacto que estas cosas hayan generado. Y por supuesto, en todos los mecanismos que van a afectar o que van a promover la génesis de este quimiocerebro, de este síndrome cognitivo, relacionado con el cáncer infantil, en este caso, o con el cáncer en adultos también, son los amplificadores. Entonces, a su vez, se va a crear un círculo vicioso en donde la parte de la fatiga relacionada con el cáncer, el tema del dolor, el tema del uso de esteroides que alteran el sueño, que pueden dar ansiedad, que impactan en la vida cotidiana, en el aprendizaje y en la familia, al mismo tiempo se vuelven amplificadores de toda esta condición de deterioro cognitivo. ¿Cuál es la población de riesgo principal? Recordemos que todo esto es además el resultado de, yo diría, de estudios que se hayan generado probablemente en los últimos 10 a 15 años. Entonces, quiero decir que hasta ahora podemos ya como ir clasificando algunas cosas como tips, diría yo, para tener efectivamente poblaciones de mayor riesgo. Yo digo que en realidad cualquier paciente que está pediátrico, que ya está en tratamiento, pues ya es de riesgo, porque sabemos que pueden tener complicaciones. Sin embargo, ¿qué es este riesgo en términos epidemiológicos? El riesgo siempre va a ser aquella condición que puede presentarse y que está en función de la exposición, en este caso terapéutica, que también está en función de la edad, ¿verdad? Que es esto que hablábamos de un niño con una fisiología en desarrollo y de la demanda del neurodesarrollo que esta persona vaya a requerir ahora, durante los tratamientos y después. Y muy importante, no lo puse, pero lo iba a decir, recordemos que en las leucemias, que es el principal cáncer infantil, tenemos una incidencia de malignidad en personas como que tengan un deterioro cognitivo previo, ejemplo, eventualmente algunos de los casos de síndrome Down, también, por ejemplo, algunos casos que pueden venir con Prader-Willis y algunas otras condiciones genéticas que incluso tienen esta predisposición a generar malignidad. Entonces, el sustrato madurativo que ya trae un niño puede ser que vengamos ya con, como yo siempre lo digo, con un disco duro ya con algunos clústeres dañados y que eventualmente no vamos a poder recuperarlos y que vamos a tener que trabajar con una base que eventualmente ya era un poco menor en la estructura, por decirlo así, y que viene además a sobreagregarse una patología de cáncer y una serie de tratamientos. Los pacientes trasplantados, ¿verdad? También que predisponen a esta inmunosupresión y que eventualmente van a estar en cuidados intensivos, que pueden tener un deterioro cognitivo mayor. Las edades tempranas y, repito, en estas ventanas críticas del neurodesarrollo. Y vean lo que les decía hace un rato, ¿verdad? El ausentismo escolar. Eh, el ausentismo escolar per se, en este estudio del año pasado, de la revista de neurociencias de biocomportamiento, determinaron que también el tiempo fuera era un factor importante, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta, en muchos de los lugares en que yo he podido estar, han contado con el recurso del apoyo educativo a nivel hospitalario, ¿verdad? Lo que en Costa Rica nosotros llamamos la pedagogía hospitalaria, que es precisamente la intervención de los docentes, de docentes de aula regular, pero también de docentes de educación especial en el hospital y durante periodos de hospitalización. Tenemos una historia excelente
de apoyo a nivel educativo por el Ministerio de Educación Pública de nuestro país y están presentes, ¿verdad? Están presentes en el hospital tratando de mejorar todas las áreas de los pacientes internados, no solamente en la parte de cáncer, también en otras áreas. Entonces, pero particularmente este dato, pues es algo nuevo para mí que me tomó un poquillo por sorpresa porque obviamente no es el tema de que el niño vaya a tener per se una necesidad educativa especial, que ya lo sabemos, sino que el tiempo fuera. Entonces, el apoyo educativo hospitalario viene todavía a reforzarse todavía más con la presencia de los profesionales en educación que estén presentes durante los periodos de hospitalización. Entonces, vean que algo que nosotros en la práctica lo reconocemos y lo sabemos, lo validamos, ahora está más validado, por decirlo así, ¿verdad? Porque ya lo ponen como una variable independiente. Entonces vean que yo estoy hablando ahorita de muchos del tema de tumores cerebrales, pero el problema no es solo el tumor per se, ¿verdad? Estos déficits cognitivos, en el caso de tumores cerebrales, y como lo dice esta diapositiva, no solamente en tumores cerebrales, sino más bien en lo que ya vamos a ampliar, que es en los tumores que no son del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, tumores periféricos que no son del sistema nervioso central, la leucemia, por ejemplo, no como complicación, sino como un tumor que no es del sistema nervioso central per se, y que también van a tener problemas. Entonces vean que no solamente si es la radioterapia, si es la quimioterapia, sino que además todo el tipo, todos los tipos de tumores, todos los tipos de cáncer van a tener su componente de deterioro cognitivo. Perdón. En en este tema, ¿verdad? También tenemos que entender cuál es el contexto entonces epidemiológico. Y aquí hay un artículo de Semendrick y colaboradores, por ahí está la referencia completa, ya se las voy a mostrar luego en donde ellos analizaron precisamente el tema epidemiológico. ¿Cuán frecuente es? ¿Cuál es la prevalencia? Entonces ya sabemos que las leucemias en el mundo es el cáncer infantil más común y de estas la LLA, la leucemia linfocítica aguda, representa casi el 80% de todas. El pico se va a dar en población pediátrica en menos de 5 años. Entonces, vean de nuevo, tenemos que la mayor frecuencia de cáncer se da en el periodo del desarrollo crítico, ¿verdad? Si bien es cierto, primer año, del primero al segundo año y del segundo año al cuarto año. Entonces, si metemos todos estos periodos del desarrollo del niño, claramente todos están dentro del área crítica, hipercrítica de su desarrollo. Eh, por dicha, pues, en la mayoría de los países que cuentan con el acceso al tratamiento y con los tratamientos estandarizados a nivel mundial, la sobrevida es bastante alta, pero las secuelas de la supervivencia van a pasar al primer plano. Entonces, eh, frecuentemente nosotros acá decimos, bueno, el niño neonato o prematuro o de alta prematuridad sobrevive y con qué secuela sobrevive. Entonces, tenemos que tratar de impactar hasta donde se pueda en minimizar la parte negativa, la parte que puede perder y potenciar a través de todas las técnicas probadas de plasticidad cerebral que pueda mejorar a lo largo de la vida y ver con su desarrollo y su seguimiento qué quedó, ¿verdad? ¿Qué va quedando ahora, después y después, ¿verdad? Porque es todo un proceso de crecimiento. Prácticamente hay que llevarlos ahora 21 años, ¿verdad? La última propuesta, 25 años la última, de que hasta ahí termina de madurar el cerebro, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ok. Esto lo voy a tocar luego, pero eso significa seguimiento a lo largo de la vida de todos los sobrevivientes. Y yo les voy a dar al final una propuesta para que todos la conozcan y veamos a ver qué se puede hacer. Entonces vean que sí, el cáncer principal, leucemias, una alta sobrevida, pero lo que va a pasar al primer plano es la parte de las secuelas. Y en esto, todos los que nos consideremos rehabilitadores, ¿verdad? En todas nuestras profesiones, desde la parte escolar educativa, cognitiva psicológica, terapéutica, física, del lenguaje, ocupacional, respiratoria, vocacional, etcétera, los médicos fisiatras, rehabilitadores, los médicos cirujanos, todo el equipo ampliado, tenemos que estar clarísimos de que
estas personas requieren un seguimiento. Entonces, em, tenemos instaurado, y es algo que yo creo que se está dando casi en muchos países ya, el tema de la transición. Se habla en el mundo hace tiempo de la transición del niño al adolescente y del adolescente al adulto. En la mayoría de los casos, si no me equivoco y si no me corrigen, tenemos todos el problema común de que los adolescentes entran prácticamente en un hospital de adultos y sabemos que no es un adulto todavía y que tiene necesidades particulares y los niños también. Entonces, estas diferencias en edad, ya con secuelas, implican un reto mayor para los que los vayamos a tratar, ¿verdad? Y tenemos que tener, creo, una sensibilidad especial para el grupo etario llamado infantil, que para nosotros es hasta los 12 13 años, pero también a los adolescentes y en conjunto a esta población pediátrica que entonces sí acoge a todos los niños y adolescentes hasta la mayoría de edad, que en nuestro país son 18 años, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener como esa sensibilidad especial, ¿verdad? Por eso es que cuando nuestros chicos se hacen grandotes y le tocan ir a otro centro, ¿verdad? Lloran, lloran, berrinchean, se ponen tristes, lloran, etcétera, y porque saben que en el otro lado no va a ser igual, ¿verdad? En general. Pero por eso es que yo creo que nosotros siempre buscamos más, ¿verdad? Todos los equipos que estamos involucrados en rehabilitación somos muy proactivos, muy TOC a veces y queremos más y queremos más y queremos más. Entonces, y realmente hacia ahí va con el comentario. Estas secuelas se va a curar, ¿verdad? De un estado agudo o agudo cronificado de cáncer, se va a curar, digámoslo así, pero ¿qué quedó? ¿Y quién lo sigue? Entonces, prácticamente va a quedar en manos de nosotros como rehabilitadores en general, ¿verdad? Y por otra parte, se considera que esta neurotoxicidad cognitiva es muy variable. Vean que un 40-60% y en otra diapositiva van a ver que incluso es más elevada, porque va a depender mucho del diseño del estudio, de las poblaciones que estudiaron, etcétera. Recordemos, no solo depende del tratamiento, no solo si es radio, si es quimio, ¿verdad? Y todos los fármacos conexos, por ejemplo, el uso de la dexametasona, los esteroides, el uso de antibiótico-terapia, etcétera, que eventualmente van a ser necesarios durante todo el proceso. Entonces, y no solo depende de esto, sino que también el cáncer per se, como lo decíamos, por este estado de la toxicidad generada, digamos, perdón, por el estado de la neuroinflamación o de la inflamación en general, por el estado de las citoquinas, etcétera, esto que yo llamo el estado de cáncer, ¿verdad? Que una oleada generalizada de múltiples factores metabólicos corporales, la estasis, la hipercoagulabilidad y una serie de cosas que ya per se las personas van a presentar, la preocupación, el estrés, las comorbilidades asociadas. Vean que podemos tener pacientes con Down y pueden tener su cardiopatía, pueden tener otras cosas, ¿verdad? Y que también pueden contribuir. Las estancias hospitalarias, la falta de ejercicio, la falta de actividad física, la falta, por decirlo así, de oxigenación, van a contribuir todo. Y por eso es lo que les decía, es mejor hablar en vez de un quimio brain o de un quimio cerebro, de hablar de, en inglés, un cancer related cognitive impairment, ¿verdad? O así en españolizado, más bien decir una condición de deterioro cognitivo relacionado con el cáncer. Habrá que practicarlo y aprendérselo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son sus dominios? ¿Cuáles son sus impactos? ¿Ok? Afecta a la memoria, la velocidad de procesamiento, ya lo dijimos, y las consecuencias van a ser varias, ¿verdad? Recordemos un poquito que si nos pusiéramos en modo SIF, aquí vamos a tener la parte de la estructura, eventualmente la discapacidad potencial y el hándicap, ¿verdad? Que primero el hándicap y después la discapacidad. Entonces, si lo vemos así, vamos a siempre como a diferenciar. Entonces, bueno, hay una lesión multifactorial que esto puede traer a este famoso
handicap, que sería, digamos, las actividades diarias, la orientación, la capacidad de aprendizaje, etcétera. Y todo esto nos va a alterar en la inclusión, ¿verdad? En la participación, en las posibilidades académicas y laborales a futuro, tener que repetir cursos, etcétera, ¿verdad? A largo plazo, muy importante, vean que, bueno, en St. Jude, en Estados Unidos, hizo un estudio en donde estaba buscando precisamente el deterioro cognitivo y se fueron hasta los 26 años posteriores al diagnóstico, con unas tasas, como les decía, que variaban desde un 28 a 58%. ¿Y por qué? Porque tenía mucho que ver, ¿verdad? No solamente el tema del tratamiento, las estancias y todos estos factores, sino también, y ya lo incluimos ahora, la parte social. ¿Cuáles son las verdaderas oportunidades sociales, comunitarias, familiares, afectivas, el recurso, la resiliencia, las posibilidades socioeconómicas que tiene una familia en donde logra devolverse a sus hogares con su hijo vivo, ¿verdad? Poniéndolo así un poco raso la realidad, pero vuelven a una realidad que es la misma, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos potenciar esas oportunidades? Muchas veces hemos dicho que a veces un niño entró al hospital producto de una quemadura, pero resulta que ahí se dieron cuenta una serie de situaciones, ¿verdad? Trabajo social entra y psicología entra y estas áreas por eso son tan indispensables en todos los equipos rehabilitatorios, porque evidencian y van a ayudar a disminuir el riesgo y el potencial impacto que genere ya una discapacidad como tal. Porque entonces, en términos de CIF, ya no puede participar o no puede incluirse o no puede desarrollarse, no puede tener opciones, oportunidades, entonces sí está discapacitado definitivamente, ¿verdad? Haciendo un poquito de énfasis en que la discapacidad no es únicamente estructural, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todos estos factores lo vayamos a considerar a largo plazo. Es decir, hoy tenemos un niño muy bien, muy feliz, apoyado por sus papás, pero ¿qué va a hacer de este niño? Esa es la pregunta, eso es lo que tenemos que introducir a largo plazo. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Por supuesto que hablando de tumores del sistema nervioso, pues la prevalencia a nivel global, ¿verdad? También está un poquito, influye un poquito también en los estudios que se van a recibir, me explico, por el tema de, pero también, digamos, de la sobrevivencia y otra serie de cosas, pero también estudiar todos los otros tipos de tumores, no solo el sistema nervioso central, va a terminar planificando, como les decía, esta vigilancia y todos estos apoyos agudos en los niños, población pediátrica, educación básicamente, pero adolescentes y adultos, población laboral, ¿verdad? Entonces es importante un seguimiento. Bueno, entonces ellos se preguntaron, entonces este síndrome, ¿qué tan frecuente es? Entonces, en su estudio lo que se dieron cuenta es que pudieron establecer algunos datos importantísimos. Lo primero es que hicieron una gran cantidad de estudios, ahí habían prácticamente como 7.000 y los fueron bajando y bajando y bajando hasta que llegaron a tener 24 estudios muy bien diseñados, con una metodología buena y lo que pudieron identificar en todos estos era congruentemente la función cognitiva global, la inteligencia, el logro, la aptitud y la preparación escolar. Y usaron como probablemente es más frecuente en todo el mundo, el coeficiente intelectual, que no es la forma, digamos, de evaluar inteligencia actualmente, ¿verdad? De una forma moderna. Pero lo más frecuente, y es lo que nosotros tenemos en el Hospital de Niños en Costa Rica, a través del servicio de psicología, son los tipos de escala Wechsler, ¿verdad? Que una, en el caso pediátrico, es el WAIS, pero que ya lo vamos a ver. Y ellos pudieron diferenciar este IQ en una full scale, ¿verdad? Que es el FSIQ total, el verbal y el PIQ, que hace referencia a la escala de ejecución y rendimiento. Y luego, pues, se nombraron otras serie de escalas, con el inconveniente de que estas otras, todas son de licencia, ¿verdad? Requieren una licencia, son licenciadas, tienen que tener un pago, ¿verdad? Y entonces, obviamente, en la mayoría de los centros
para hacer una publicación y otras cosas, pues tendríamos que tener estas licencias. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. No solamente, como les decía, medir el IQ, que es muy restricto, ¿verdad? Y si hay aquí personas psicólogas, ¿verdad? Psicólogos, por supuesto lo saben mejor que yo, de hecho. Pero así en grandes rasgos, ¿verdad? Recordemos que no solamente es el tema de medir inteligencia, sino que se trata de medir funciones, ¿verdad? Y en esto, en fisiatría particularmente, somos como locos y en terapias también, ¿verdad? Es la funcionalidad. Entonces, ¿cómo podemos medir funcionalidad en un niño? Entonces, hay que dividirlo en esta función ejecutiva, en memoria, en la parte perceptiva, visoespacial motora, lenguaje, y ahí obviamente nos ayudaría muchísimo, muchísimo siempre la participación de terapia ocupacional y de psicología, obviamente, para poder ir dando estos lineamientos recomendativos una vez que tengamos datos, ¿verdad? En este estudio, entonces, vieron que la escala total eh, involucró, en estos 26 estudios, involucró una presencia, una prevalencia de un 15% en todos los niños. Y si hacíamos una diferenciación, ellos así hicieron una diferenciación entre la parte verbal y de ejecución y rendimiento, los porcentajes eran también bastante elevados. Ahora, ¿a qué se refiere con certeza baja y muy baja? Bueno, lo primero es que muchos de los instrumentos que ellos utilizaron fueron autollenables por los padres y en los hijos mayores por el paciente, ¿verdad? Pero también ellos trataron de establecer una prevalencia de esta alteración. Entonces, también lo que están diciendo ellos mismos es que no es posible del todo, por múltiples factores, ser congruentes en que la prevalencia es eso. Entonces, cuando ustedes vean estos porcentajes, tengamos cuidado porque no es un porcentaje definitivo, ¿verdad? O sea, es un estudio muy bonito, y es de libre acceso, ¿verdad? Pero hay que tenerlo con cuidado, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo con certeza baja o muy baja. La atención es otro de los dominios importantísimos y ahí uno se pregunta, ¿iba a ser déficit atencional si no hubiera tenido cáncer, si no hubiera tenido su leucemia, si no hubiera tenido otro tipo de tumores? ¿Lo iba a hacer o es una secuela de sus tratamientos? Entonces, igual, es una situación muy difícil de determinar a menos que, por supuesto, ya lo tuvieran diagnosticado antes del diagnóstico. Y bueno, como cualquier déficit atencional, ya sabemos que va a estar involucrado la dificultad de mantener la atención, de dividir la atención, interfiere con el aprendizaje y la autorregulación. Esto es muy importante. Y sobre todo, bueno, las consecuencias pueden ser bajo rendimiento, pero si el niño no puede autorregularse, no solamente bajo rendimiento, alta capacidad para tener problemas, alta capacidad para enojarse, alta capacidad para meterse en líos, ¿verdad? Y todo esto a la postre, yo luego quisiera escucharlos a ustedes, pero para mí es una realidad constante, ¿verdad? Es algo diario en el hospital. Y ya les voy a decir mi famosa pregunta clínica, ¿verdad? Para que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, entonces, vean que toda esta parte se va a tratar, primero, de hacer ya una propuesta. ¿Cuál es la propuesta en estos pacientes? Bueno, tamizar, vigilar, rehabilitar y acompañar. Todo sobreviviente de cáncer, inclusive que no esté relacionado con el sistema nervioso central, tiene que tener lo que todos hemos oído en algún momento, el tamizaje cognitivo. Lo que no hemos oído por lo menos así como muy frecuentemente, es cuál es ese tamizaje cognitivo. Obviamente hay pruebas establecidas para hacer un tamizaje cognitivo, pero cómo lo operativizamos en la práctica diaria? ¿Ok? La evaluación neuropsicológica es necesaria, sobre todo cuando ya tenemos o mucha claridad de que la lesión va a involucrar áreas cerebrales que van a quedar seculadas, o porque ya regresan a la consulta en un seguimiento y adelantándome ya de una vez, les digo la gran pregunta que yo hago siempre. ¿Cómo le va en la escuela? Esa es la gran pregunta, porque cómo le va en la escuela significa cómo estamos en el aprendizaje. ¿Está yendo a la escuela? ¿Tenemos problemas socioeconómicos para asistir a la educación? ¿Tiene problemas conductuales en la escuela o en la familia?
¿Ya? Le está costando mucho, tiene déficits asociados, ¿ok? ¿Está con tratamientos para esto? ¿Ha tenido evaluaciones o no? Entonces, vean que la pregunta, cuando yo siempre se las planteo así a todos mis colegas y a los residentes, etcétera, y les digo eso, les digo, ustedes con solo una pregunta tienen que sacar todo lo demás, ¿verdad? Porque cómo le va en la escuela es sinónimo de, vamos a ver, ¿qué está pasando en la parte del déficit cognitivo relacionado con el cáncer? ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Lo está teniendo? ¿Está teniendo déficit o no? Aquí hago un gran paréntesis. Si habláramos de una cirugía de fosa posterior a nivel cerebral, vamos a presentar eventualmente el síndrome de fosa posterior. Y el síndrome de fosa posterior incluye un mutismo, e incluye trastornos cognitivos, trastornos conductuales, ¿verdad? Y otra serie de condiciones. Entonces, casi que tenemos dos de cada cosa al final de cuentas, ¿verdad? Tenemos un niño operado de fosa posterior que ya per se va a tener un síndrome de fosa posterior y eventualmente, además, va a tener un síndrome de deterioro cognitivo relacionado con el cáncer. Entonces vean que el tema, además de ser muy interesante, es demasiado importante en el tema rehabilitador, porque con respeto, es muy probable que cuando se le den de alta oncología médica, oncología quirúrgica, ya no los van a ver más. Y el que va a quedar a cargo muy probablemente va a ser el pediatra general. ¿Ok? Y en algunos casos ni siquiera el pediatra, en algunos casos un médico de familia o eventualmente en una atención general, ¿verdad? Entonces, estos niños, mientras estén a cargo del área de rehabilitación, tenemos que seguir coordinando la intervención de todos los demás profesionales. De nuevo, recordar que tenemos áreas sumamente críticas, ¿verdad? En estas otros, en promedio, ya aquí resumiendo un poquito, desde un 40 a un 60% de los sobrevivientes pediátricos. O sea, vean, prácticamente uno diría de ahí todos los que se salvaron. Pues sí, prácticamente todos los que se salvaron. Bueno, ¿qué vamos a ver? Velocidad, ejecución, emoción, lenguaje, memoria y atención. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Y Bragan, esta es una de las propuestas en forma lineal para ir aterrizando un poquito más y finalizando en el tema de la evolución. Entonces, siempre por lo menos tener la historia oncológica, exposición y edad. Nosotros trabajamos en el lugar en donde se brindan los tratamientos porque están concentrados en el hospital. Es el único centro pediátrico de todo el país que da el tratamiento y el seguimiento por cáncer pediátrico. Entonces, bueno, infantil, hasta los 13 años. Entonces, nosotros tenemos una gran ventaja, efectivamente, porque estamos ahí, contamos con otra gran ventaja, que es el expediente digital unificado en todo el país. Quiere decir que el mismo expediente es accesible para cualquiera de los médicos de la Seguridad Social, esté o no esté en el centro de San José, en Costa Rica, tenemos dos costas, ¿verdad? En la del Pacífico, en la del Atlántico, en la del Caribe. Todas las instancias de la Seguridad Social tienen el mismo expediente. Y los que sabemos esto, ¿verdad? Es un logro impresionante. Es algo definitivamente muy bueno, porque entonces podemos analizar cualquier atención que se le haya dado a la persona en el mismo expediente. Todo está concentrado. Es una gran fortaleza que yo creo que tenemos. Este tamizaje familiar y escolar que les decía, pero vean que más que proponer una escala y algo muy sofisticado, yo diría que existen, obviamente, pero yo diría creo y estoy convencido de que una pregunta es suficiente. ¿Cómo le va en la escuela? ¿Ok? Y por eso lo pongo aquí. ¿Cuáles son las preguntas claves de este mensajes? ¿Está más lento? ¿Olvida instrucciones? ¿Cayó el rendimiento? ¿Se fatiga mentalmente? ¿Verdad? Esto que llaman la fatiga cognitiva. Evita leer o escribir o estudiar, porque recordemos que el niño, en el caso particular del niño, no nos van a decir qué está pasando, van a decir, mira, la verdad es que me siento tan cansado, tan fatigado, que el informe que voy a presentar en la próxima semana mediante Teams, probablemente lo voy a diferir. Ese es un discurso, bueno, wow, ¿verdad? De alguien que está ahí súper pro. Pero un niño no le va a decir a uno que no quiere estudiar porque tiene fatiga cognitiva. Sencillamente no lo va a hacer. Entonces hay que leer.
a estos niños, ¿verdad? Y hay que educar a las familias, a los papás, a las mamás principalmente, que sí, que la mayoría de nuestros países son las que van a llegar a las consultas y al seguimiento y decirle, mamá, fíjese en esto, en esto, en esto, en esto. Y cuando uno lo pregunta, sale solo, ¿verdad? Tal vez yo estoy inventando el agua tibia, pero es una de las cosas que más me gusta compartir porque me parece que es algo muy sencillo. Y luego las valoraciones funcionales, ¿verdad? De la escala que utilicemos para medir fatiga, sueño, el dolor, etcétera. Y las otras escalas funcionales que tenemos a disposición, tanto a nivel de terapéutico, ¿verdad? Médico, como sea. Y muy particularmente en la neuropsicología, si hay signos de alarma. Pero prácticamente cuando a mí me responden que le va mal en la escuela, ya es sinónimo de valoración neuropsicológica, porque tenemos que darle a los niños la oportunidad y a las familias de tener un instrumento formal que dé las herramientas formales para que tanto los psicólogos, los educadores, eh, y la parte inclusive de psiquiatría puedan tener los datos duros que hagan tomar decisiones de medicar, de dar esquemas de tratamiento educativo, etcétera, ¿verdad? Entonces, definitivamente, contar con una evaluación neuropsicológica es vital. Y por supuesto, tener ese acercamiento rehabilitatorio con la escuela, con la familia, etcétera, y con los colegas, ¿verdad? Que es súper importante. Perdón que me devuelva. Nuevamente, ¿verdad? El tiempo fuera de escuela es un factor independiente muy importante. La radioterapia craneal y espinal, ¿verdad? ¿Quién gana, la radio o la quimio? Entonces, la quimio intratecal, definitivamente, así como el metrotexate a alta dosis, son factores predisponentes al síndrome. Cirugías, sistema nervioso, si presenta o no complicaciones, ya sea hidrocefalia, convulsiones, como factores también independientes. La estancia en UCI, trasplante por el tema de la inmunosupresión. Si ha tenido infecciones severas que eventualmente usan antibiótico terapia, ¿verdad? Por ejemplo, para la parte sensorial, etcétera. Y este tiempo fuera de la escuela. Bueno, nosotros usamos el WISC, como les decía. ¿Y cuáles son las fortalezas del WISC? Bueno, que es un instrumento validado para niños desde 6 hasta 16 años, ¿verdad? Perdón, como lo vemos ahí en la primera diapositiva, va a evaluar funcionamiento intelectual infantil mediante un perfil de habilidades cognitivas, más allá del coeficiente intelectual, ¿verdad? El CI o el IQ, que es precisamente lo que les decía, ¿verdad? Ya sabemos que el UQ no es algo que sea ni nuevo ni definitorio ahorita, necesitamos algo más, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta diapositiva hay un resumen interesante de un PDF explica las cosas del WISC, pero es el que más usamos, ¿verdad? Y las psicólogas son las que más utilizan. Entonces, cuando nos viene un reporte de la evaluación neuropsicológica, nos va a venir en estos términos, ¿verdad? ¿Qué produce la prueba? La prueba produce el perfil cognitivo individual, el coeficiente intelectual, perdón, total. Vamos a tener también puntuaciones individuales por ítems y vamos a tener principalmente la evaluación de memoria, memoria de trabajo, procesamiento, atención, discriminación perceptiva, la rigidez de la ejecución, perdón, la rapidez de la ejecución y esta eficiencia cognitiva y la coordinación visomotora. Entonces vean que en realidad yo creo que con este instrumento yo pienso que es muy útil, es más amplio, nos da muchísima información y creo que con esto sería más que suficiente para poder hacer planes terapéuticos, educativos, etcétera. Y por supuesto, si hay eh, otras condiciones muy particulares, pues a consultar con el profesional a cargo para que pueda hacer alguna diferenciación. Pero vean que en la penúltima, no sé si ven el mouse que yo tengo. Sí, sí se ve. Ok, entonces en esta parte donde dice principales aplicaciones, pues vamos a ver precisamente la evaluación neuropsicológica, la discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje, el TDAH, ¿verdad? Como déficit atencional también se puede aplicar, trastornos del autismo, altas capacidades. Yo he tenido dos chicos con secuelas de cáncer
que tenían y tienen altas capacidades. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque al final lo dice, pucha, bueno, le ayudó mucho y el que reza y peca empata y entonces los déficits cognitivos empataron con la alta capacidad, entonces quedó ahí como promedio. Pues uno dice, pues sí, ¿verdad? Y pues sí, pues tenía tanta alta capacidad previa a la patología que siguió con una capacidad cognitiva, intelectual, funcional muy alta, ¿verdad? Entonces, pues es alguna cosa que es bastante útil. Y sin embargo, no necesariamente por no tener altas capacidades o no tener necesariamente una discapacidad intelectual o cognitiva, vamos a tener tampoco una lesión severa, ¿verdad? Veamos un poquito eso de los estudios de la prevalencia, ¿ok? Bueno, súper. Entonces, eh, voy a pasar esto un poquito, pero también recordemos que no todo no todo, toda secuela es visible, tanto por evaluaciones, sino que muchas veces la secuela es invisible cuando nosotros nos concentramos mucho en la parte de los exámenes oncológicos. Y esto sí yo lo veo porque yo creo que cada uno está en lo suyo, ¿verdad? En todo un grupo tan amplio de profesionales que involucra la atención del cáncer, yo creo que cada uno está en lo suyo. Y aún así, les voy a plantear ya finalmente la idea de la vigilancia, el del cáncer es que cada profesional está pendiente de lo suyo, pero tenemos que lograr que también esté pendiente de un común que es, ok, ya va terminando, ¿cómo le va en la escuela? ¿Verdad? Ya va terminando, ¿qué significa esto? ¿Cómo le va aquí y allá? Y si bien es cierto que por lo menos yo creo que yo soy uno de los que más referencias hace, porque es la que atiendo en cantidad, digamos, más a los pacientes, pero yo sé que mis colegas también perciben y están pendientes de analizar una falla en este proceso cognitivo-conductual, ¿verdad? De este deterioro cognitivo-conductual relacionado con el cáncer, y en una que la pescan van a hacer la referencia. Y por dicha, ya hay mucha más sensibilización en los colegas psicólogos que antes, ¿verdad? Porque antes parecía un mito, un tabú, que como que, ¿cómo le voy a hacer yo una prueba psicológica? No tengo tiempo, no me dejan, o cosas así, ¿verdad? Entonces, sí se puede, ¿verdad? O sea, las mismas personas van viendo esta necesidad y ya he visto que también a nivel oncológico, del seguimiento oncológico, eh, también ya está más posicionado. Es como, digamos, un sentimiento, ¿verdad? Que uno diría, me parece que esto ya está más transversalizado. Y eso es muy bueno porque si soy yo el que lo capta, si es cualquier otra persona, un colega fisiatra, un compañero de terapia, los mismos psicólogos, trabajo social, etcétera, que lo envíen, ¿verdad? Porque el tema es tener la evaluación formal cuando es necesaria definitivamente para tener este dato duro. Voy a brincarme esta, perdón. Esta también. Bueno, aquí básicamente son cosillas que ya sabemos, ¿verdad? O sea, el autocuidado en las actividades de la vida diaria, ¿verdad? También es un indicativo de que no podemos estar fallando. Las actividades instrumentales, como la organización diaria, el dinero para los que estén más grandes, el transporte, etcétera, ¿verdad? Y como les decía, perdón, este tema de la empleabilidad futura, ¿verdad? O sea, tenemos que también tener en rehabilitación el concepto de que el paciente rehabilitado debe devolverle a la sociedad un poco de la inversión, porque si no, el argumento de que la rehabilitación es carísima y que por eso no hay que invertir o no podemos invertir, está caído pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Recuerdo que gente chilena nos visitaba y este era un tema, digamos, político internacional, ¿verdad? O sea, cómo financiar las rehabilitaciones. Y entonces uno de los principales argumentos es de tenemos que lograr niños funcionales, niños que de alguna forma reintegren a la sociedad y al país, digámoslo así, digamos en términos así fríos, económicos, un poco de la inversión que se ha hecho con ellos. Dicho de otra forma, que sean felices, que sean productivos, ¿verdad? Que tengan opciones en la vida, pero que también participen en toda esta sostenibilidad como país.
Bueno, y la intervención rehabilitatoria, muy interesante, que lo voy a resumir en la que sigue, es todo en realidad, ¿verdad? Estar con ese ojo que todo lo ve en el desempeño escolar, muy importante la parte de educación especial y además la parte de terapia ocupacional, sin menospreciar obviamente ningún área. Sueños, dolor, fatiga, hay que ponerle atención. Muchas veces eh, iniciamos a veces con hidroxicina y si la cosa ya está un poco más problemática, eventualmente mejor referimos y verificamos las citas que tengan en pediatría o eventualmente en psiquiatría y todo el tema de la educación familiar que se puede hacer en cada consulta, un poquito de educación, etcétera, apoyarse de enfermería, apoyarse de todo el personal. Y la rehabilitación cognitiva sigue siendo una gran deficiencia, diría yo, como un aspecto de la rehabilitación formal en nuestro centro. Y el ejercicio es vital para todos los niños. Por dicha, contamos con una de las compañeras de terapia física, que es la máster Ania. Y la máster Ania ha tenido ya una formación impresionante, ¿verdad? Que ella está también, yo creo, como asiriquiana. Y definitivamente es una persona que hay que sacarle un montón de jugo porque ella tiene mucha formación profesional, ¿verdad? En el área de la maestría de cuidados paliativos, tiene la especialización en terapia física de rehabilitación oncológica, y bueno, y otras cosas más, ¿verdad? También. Entonces, es importante el tema del ejercicio. Y por eso se los voy a resumir en esta y en la que sigue. Evaluaciones, plan, apoyo, tutorías, rehabilitación cognitiva, terapia ocupacional, entrenamiento. Y en estas dos es lo que les decía. Es tan importante la actividad física y el ejercicio, así como un programa de rehabilitación neurocognitiva formal. Nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Aunque podríamos decir que obviamente los compañeros de psicología hacen algunas sesiones y tal, pero lo cierto es que no lo tenemos en nuestro hospital. Y en el ejercicio sí, tenemos una gran posibilidad, ¿verdad? De hacer esta dosificación, de trabajar la fuerza, de que sean rutinas seguras, ¿verdad? Tenemos que también tener cuidado, todos lo sabemos, de todas estas prácticas informales, de toda la gran cantidad de cosas que hay en nuestros países, ¿verdad? De creencias, eh, intervenciones ahí no documentadas, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, pero sí es muy importante que sean actividades seguras, ¿verdad? Seguras y guiadas. En este estudio, le pusieron flame, ¿verdad? O flame, en realidad, lo que buscaron fue ver cuáles eran el outcome, ¿verdad? Que podían tener los niños. Hicieron un programa basado lo pasé muy rápido, perdón, pero basado principalmente en fatiga, aprendizaje y memoria. Y lo que obtuvieron ellos en realidad es que cuando hablamos de lentitud, de memoria baja, de fatiga cognitiva, de funciones, escritura lenta, ausentismo, pues entonces muchas de las cosas se pueden planificar y eso fue como la estrategia que ellos utilizaron, ¿verdad? Ir planificando para cada hallazgo una estrategia, ¿verdad? Entonces, si es lento, pues hay que darle más tiempo. Si tiene memoria baja, pues tienen que tener instrucciones escritas. Parece muy loco, ¿verdad? Decir, "Uy, pero eso suena lógico". Y uno dice, pues sí, es que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Fatiga cognitiva, pues hay que tener pausas programadas. Vean que toda la contraparte requiere, uno, que alguien lo haya determinado. Dos, que haya una comunicación con el centro educativo. Y tres, que la persona a cargo tenga la posibilidad de hacerlo. Porque todo el programa puede ser maravilloso y cuando vuelven las papás con nosotros nos dicen, mira, doctor, tuve que cambiarlo de la escuela. Ay, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que tuve un profesor, ¿verdad? Y entonces uno dijo, bueno, ¿dio la lucha o es mejor no dar la lucha, ¿verdad? Y bueno, eso pasa. Y por eso tenemos que lograr una buena integración con el centro educativo para que realmente los rendimientos puedan mejorar. Tenemos también muchas brechas entre centros educativos, familia, hospital, ¿verdad? Comunidad. Y eso es mucho del tema social, pero mucho del tema educativo. Entonces tenemos que trabajar también en esas líneas. ¿Ok? Y ya para terminar, entonces, este seguimiento longitudinal que también se traduce en vigilancia de la persona sobreviviente a cáncer, tenemos que incluir
eh, no solamente cuando nosotros estamos teniendo los pacientes, sino también a futuro, ¿verdad? Entonces, la, el logro de integrar todas la vida social, escolar, educativa, profesional, familiar, etcétera, va también a estar en buena medida de lo que vaya a pasar más adelante. Em, recordar que no es solo quimioterapia, ¿verdad? Ni radioterapia, ¿verdad? Hubo empate en el ring, doctora. Y sino que también se trata de un deterioro multifactorial, de origen multifactorial, que la manifestación principal no es usualmente neurológica, clásica, digamos, dejó de mover un brazo, no mueve una pierna, ¿no? Esas son secuelas estructurales, digámoslo así, que debe de haber un tamizaje que debe no solamente incluir su desempeño cognitivo, sino también la fatiga, el sueño, dolor y reintegración. Y este tiempo, este timing, digamos, este tiempo en donde estuvo fuera, es muy importante analizarlo. Que lo que sí funciona mucho es el ejercicio bien programado, con dosificaciones adecuadas, y la rehabilitación cognitiva. Y que la escuela y la familia deben de ser parte del tratamiento. Nuestro objetivo rehabilitador va a ser entonces que los niños logren aprender, jugar, participar y volver a proyectarse, y yo diría a inyectarse dentro de todos los sistemas. Y por eso es que si sabemos que hay que tamizar, vigilar, rehabilitar y acompañar, ¿verdad? Como mensaje final, también es importante una propuesta. Entonces, mi propuesta de acción es esta, que el tamizaje cognitivo, más que una consulta, porque alguien diría, ay, híjole, no, otra consulta más, entonces vamos a tener que tamizar. No, no, no. Más que una consulta debe ser una cultura transversalizada en los sistemas de salud. Todo el personal de salud que tenga contacto con un sobreviviente al cáncer debería preguntarse, ¿cómo le va? ¿Cómo le va en el niño en la escuela, en la comunidad, en la familia? ¿Cómo le va en el adulto en el desempeño laboral, en el desempeño familiar, en el desempeño de pareja? ¿Verdad? De esta forma, un sistema de vigilancia del cáncer cobrará una relevancia en la vida de la persona sobreviviente. Y vean que es muy sencillo, pero es una cultura. Entonces, ¿de qué se trata? De establecer una serie de instrumentos con agendas y con citas programadas cada cierto tiempo para hacer una vigilancia. No, es, en mi opinión, ¿verdad? Es hacer esta culturización de que es una persona que sobrevivió al cáncer y a los tratamientos que los matasanos le dimos para que no se muriera, ¿verdad? Entonces, es un verdadero sobreviviente. Y entonces uno dice, pucha, realmente pasó por tantas cosas y ahora, ¿quién le pregunta cómo le va? ¿Verdad? Entonces, pero si hacemos esa pregunta, ¿cómo le va? En el niño, en el adolescente, en el adulto, es muy probable que podamos entonces identificar las cosas para que entonces pueda ser referido o atendido con la mayor prontitud posible. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Me pasé, me pasé. No sé si hay algún comentario, preguntas, críticas, todo es bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. La verdad, una clase muy bonita, muy actualizada. Y antes de decirles una pequeña reflexión al respecto, quiero invitarlos a, si no han llenado el formulario que está en el chat, llénenlo para que les llegue su constancia de que estuvieron hoy en la clase, ¿va? Entonces, mientras les cuento un poco mi reflexión también de Ujú. radioterapia versus quimioterapia, yo Ujú. siento, o sea, que tanto el quimiocerebro, que ya no es quimiocerebro, como todos los otros síntomas, dolor, fatiga, linfedema, o sea, creo que todos estos síntomas el paciente siempre quiere hallar el culpable. Es que me dio fatiga después de la quimio, es que empecé con el linfedema después de la radio, etcétera. Y realmente no es que, como nos dijo bien el doc, no es que exista un culpable, sino que todo está en la sensibilidad de la persona a ciertos tratamientos también, pero las dosis. Entonces, si en algo nos tenemos que dar cuenta más de si es radio o es quimio o qué cirugía, etcétera, es a lo mejor, por ejemplo, cuántos Grace le dieron en su radioterapia, como para que tengamos justo esta prevención de ciertos problemas, ¿no? O qué quimioterapéuticos se usaron y sabiendo de qué grupos son, sabemos que este va más hacia cardiotoxicidad, este va hacia más a neuropatía, etcétera, ¿no? Entonces yo también creo que quimio versus radio se queda empatado. Exacto, exacto. Así Muy es, bien, así doctor. es.
Muchísimas gracias. Pues creo que no hay preguntas ni nada. Pregúntame, pregúntame. Yo creo que la doctora Monfort quiere decir algo. Qué embarcador de... No, no, no. Más bien muchas gracias por la charla. Sí, yo creo que nosotros sí tenemos pues esa bendición de rotar en un servicio de rehabilitación pediátrica. El doctor siempre es un maestro, siempre se aprende muchísimo. Y pues sí, la ventaja de tener un expediente en todas las distintas áreas de salud del país permite que cuando se da la transición ya del hospital de niños, uno sepa en esos pacientes que ya no se ven ahí, sino que ya pasaron los 13 años, cómo estuvo el seguimiento, si algo cambia, ¿verdad? Porque lo bueno, ahorita era hablando de la parte de cerebro, pero también lo sabemos con la parte cardíaca, ¿verdad? Entonces ese mismo seguimiento que se da a largo plazo. Entonces, no, creo que más bien es agradecer, súper interesante y pues sí, siempre englobar que el paciente es un todo, ¿verdad? Gracias, gracias. Hola, gracias. A Es que no la ustedes. veía mucho, hace mucho no la veía la doctora. Sí. Ah, pues ya te vi ahí aparecer y no, hay que decir. Qué bueno que estás por aquí. Muy bien, Doc. Pues sí, creo que ya no hay preguntas ni nada. De nuevo agradecerle. Ah, espéreme. La doctora Mariscal nos comenta, ¿cuándo empezar la rehabilitación cognitiva? ¿Es recomendable iniciar antes del inicio de la quimio, radio, durante, después, cuándo? Sí, excelente pregunta. En realidad, yo creo que cuando uno ha tratado de hacer una línea recta, ¿verdad? Como siempre, humanamente queremos hacer como algo esquemático, bueno, yo por lo menos, yo creo que el momento es siempre cuando tengamos un primer chispazo de alguna alteración. Pero lo más importante es saber del paciente, o sea, de dónde viene, qué herramientas ha tenido en su vida, ¿verdad? Lo que les decía de la parte socioeconómica. Recordemos que la mayoría de las personas que tienen alteraciones, patologías, etcétera, tienen determinantes sociales, ¿verdad? Que condicionan de alguna forma la presencia de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la parte de equipo, como trabajo social, psicología, tengan una primera indagatoria. Además, ¿verdad? No solamente el tema médico, por supuesto que no, ya no estamos en esos tiempos, ¿verdad? Sino en el tema general. Entonces, ok, ¿qué sabemos de este chico, de esta familia, de esta persona, adolescente, adulto, etcétera? ¿Qué sabemos? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué le hace falta? Etcétera. De qué podemos hacer, ¿verdad? También, qué otras cosas no podemos hacer. Pero si viene con un sustrato previo, tenemos ya de entrada, tenemos que empezar a valorar si ya tiene un déficit cognitivo. Pero si no lo tiene, y inclusive aunque tenga sustratos, digamos, previos malos, y hay algún retroceso o deterioro, ya se debe de implementar. Así como hemos oído e incorporado y tratar de ¿Qué? incorporar el tema de la ¿Dónde está el lápiz? rehabilitación, ¿verdad? En muchas de las cosas que hacemos, que a veces es bien, bien difícil, ¿verdad? De prehabilitar, también nosotros podríamos decir, bueno, ¿será que hay una prehabilitación cognitiva? Bueno, yo creo que lo más probable es decir, ¿cuál es su sustrato? ¿De dónde viene? ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Porque si ya vamos programados a que va a haber un deterioro cognitivo, porque le van a hacer una cirugía de cerebro, va a tener que tener radioterapia cerebral, etcétera. eh, no lo puse aquí en esta presentación porque era más viejillo el dato, pero cuando hemos tenido radioterapia cerebral, podemos tener en menores de 3 años hasta un 42 puntos menos de su coeficiente intelectual. Entonces uno dice, pucha, ya entró en el rango de discapacidad cognitiva, ¿verdad? Entonces uno sabe que si hay lesiones que ya están como predispuestas, programadas a tener un compromiso cognitivo, pues hay que empezar a trabajar. Y por ahí en los artículos mencionaban algo formal de neurorehabilitación. Bueno, pero tenemos también a mano el tema educativo. Entonces, los educadores también nos van a hacer una serie de evaluaciones que nos van a ayudar también a entender el procesamiento cognitivo
en términos de aprendizaje. Entonces vean qué buena cosa sería tener siempre una línea de acción a educación, psicología y trabajo social. Que digan, bueno, sí, pero es que este chiquito viene de un estrato muy... Nosotros tenemos muchos migrantes también. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos cuál fue su estrato previo, pero cuando empezamos a indagar, son niños, por ejemplo, que no habían terminado su primer o segundo grado de escuela, los más grandes, ¿verdad? Y otros niños que ya venían de privados. Entonces, vean por esto que es multifactorial, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hay que empezar? Bueno, cuando el equipo en el agudo, si estamos hablando del agudo, ¿verdad? En el equipo detecte cualquier anomalía. Y cuando tengamos una sospecha ya porque, o confirmado porque nos dicen, vea, está yéndole mal, ya inmediatamente al solicitarle al profesional que nos haga la evaluación, ahí es donde tenemos que lograr que yo creo que sigue siendo un paso vigente todavía, que ingresen en un programa de rehabilitación cognitiva formal, ¿verdad? Hay que ver cómo lo logramos, pero vamos a ver, ya lo lograremos. Sí, y bueno, si me permiten el consejo, yo, por ejemplo, algo que me parece muy práctico es en el caso de los adultos, sobre todo en los pacientes que vienen a prehabilitación, ¿no? Que sería Ujú, lo ideal y que no son tantos como nos gustarían. ujú, En el caso de los adultos, yo les hago un MOCA cuando llegan para tener justo la medida previa, porque es más fácil diagnosticar ujú, estos ujú, problemas si tenemos la medida previa y en ujú. el caso de los niños, los mando a que se hagan un whisk, si es posible, Ujú. ¿verdad? Sí, También sí, justo, ¿no? La población a veces no da para eso, sí, sí. pero sí. Sí, sí, correcto. Sí, el WIS nosotros lo tenemos, realmente lo tenemos ya para hacer el diagnóstico formal, ya cuando se haya presentado ya los déficits, ¿verdad? Eh, y también otra cosa importante, que usualmente en el agudo agudo, durante los tratamientos que van a requerir el periodo de hospitalización y eventualmente lo más temprano en los tratamientos, diría yo tal vez los primeros 6 meses de tratamiento, son bastante complejos a nivel de cognición, porque también ahí es donde viene mucho de los síntomas, ¿verdad? Secundarios. Entonces, también no tenemos a veces al paciente en muy buenas condiciones para poder hacer una serie de pruebas, pero muy particularmente en los niños pequeños, ¿verdad? Que es una gran población. De que son tan pequeñitos que uno dice, no, es que no me va a colaborar, ¿verdad? No me va a ayudar en esto, no en lo otro. Entonces ya pruebas más sofisticadas, pues es más complicado todavía. Sí. Pero lo dejamos para un segundo momento, diría yo. El paciente Sí, está mejor y está más colaborador, etcétera, ¿verdad? Es sí, decir, doctor. todavía están como en crisis la cosa, ¿verdad? Los papás están en esta crisis de vida y lo que les interesa mucho es la vida del paciente, ¿verdad? Todo el mundo está tratando de que esté vivo, que sobreviva, que los tratamientos estén muy bien, pero no tenemos que perder tampoco esa otra cara de la moneda, ¿verdad? Exactamente. Doc, y también le preguntan que qué recomienda donde no existe servicio de rehabilitación pediátrica. Pues que se agarren con lo que tienen, ¿verdad? Vea, Claro. nosotros no teníamos ningún servicio de rehabilitación pediátrica en el Hospital Nacional de Niños, porque cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, tuvimos que aprender, ¿verdad? Ahora, como solo trabajamos con niños, pues prácticamente es una rehabilitación infantil, pero sí hemos tenido que aprender muchísimo, leer mucho, hacer nuestros cursos, aprender, aprender, aprender. Yo creo que... La rehabilitación infantil nace de un grupo de rehabilitadores que se fueron con los años, ¿verdad?, dedicando a la parte pediátrica y tuvieron que hacer eso. Aunque no tengamos una formalidad en el título, en la titulación, voy a contarles una anécdota de una compañera de residencia mía que viajó a Italia, a un centro súper especializado de lesiones medulares, y cuando vio ahí que le estaban poniendo electrodos para la vejiga y no sé cuánto, ella dijo, ¿verdad? En su humilde entender tica de costarricense, dijo, pero eso no funciona, no hay evidencia de que sirva, ¿verdad? Y entonces le dijeron, sí, por eso estamos investigando. O sea, estaba en el lugar en donde se generaban las publicaciones, donde se generaba la información, donde se generaba la evidencia, ¿verdad? Y otra cosa que le pasó fue que cuando estaba
con otro profesor italiano allá, fisiatra también, le dijo, ¿y usted qué título tiene, verdad? Y entonces él le dijo, pues yo soy fisiatra. Sí, pero ¿y además qué? Le dijo, pues ¿qué más hace? O sea, ¿qué otro título? Y dijo, yo soy fisiatra. Y el que investiga y publica es el que sabe. El que no sabe, no sabe, ¿verdad? Entonces, también nosotros estamos muy acostumbrados, pienso yo, a, a esperar nuestra titulación y tal, porque obviamente nos da formalidad, nos da conocimiento, aprendizaje, experiencias. Pero yo creo que también uno, rodeándose de gente como todos ustedes, uno aprende. Y si uno puede viajar a un congreso, escuchar una charla, leer, participar en el curso virtual, etcétera, pues ahí se va haciendo la experiencia. Y no es que estoy minimizando la formación oficial, ¿verdad? No, para nada. Es que si no hay un recurso, como lo plantean, pues hay que aprender la patología pediátrica, hay que cambiar el cassette y ponerse en algo muy sencillo y es que el niño no es un adulto pequeño, ¿verdad? Eh, no es un adulto pequeño porque el niño tiene toda su fisiología y su fisiopatología es diferentísima y sus patologías van a ser diferentísimas, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, pues habrá que aprender, leer, preguntar, asociarse a gente interesada. Y si somos los responsables en esa área, pues tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Todos los días. Em, y no esperar realmente a que haya un servicio, que alguien viene como magia y instaura un servicio de rehabilitación pediátrica, sino que tocará a lo mejor crearlo, ¿verdad? Y si lo que tenemos es en el adulto, pues decirle, mira, tengo este caso que es pequeño y yo sé que no tienes una especialidad pediátrica, pero necesito hacerle algo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y ir poco a poco y alguien se interesará y algún residente querrá trabajar ahí, otro querrá venirse y pues así es. Yo pronuncié pésimo el apellido del doctor. Doctora, ayúdeme, doctora. Ufield. Sí, Bien, estuvo cerca, estuvo cerca. Pues, es bueno, Estuvo casi, casi acá. Stopford. Bueno, no sé si saben de qué estoy hablando, ¿verdad? El libro del cáncer y todo. Bueno, si uno lee el prólogo, a él le pasó exactamente lo mismo. Él llegó a un hospital en donde era el primer fisiatra en donde no había nada relacionado con rehabilitación y empezó a trabajar. Tenía una gran ventaja en la época probablemente donde ocurrió, en los años 60 y por allá, y entonces contó con partidas oficiales del gobierno norteamericano, estadounidense, perdón, y además de eso empezó a integrar personal y tal, y bueno, y ahí fue creciendo. Pero lo que él contaba era la imagen típica de cualquier persona que llega por primera vez a un lugar y llega solito y no tiene nada, ¿verdad? Si tiene la oportunidad de leerse ese prólogo, yo creo que eso es una lección de vida, ¿verdad? Y yo creo que yo me vi muy representado, ¿verdad? Porque así es, y estoy segurísimo que en todos los países hay esas situaciones, ¿verdad? Entonces no hay que examinarse. También lo que hay que entender es que uno a veces no va a ver las cosas ya. Entonces hay que saber que esto lleva mucho tiempo y que lo que yo empiece hoy probablemente me va a demorar tal vez 5 años o tal vez 10 años, ¿verdad? Entonces, pero no importa, porque el objetivo es, bueno, yo voy a empezar y ahí vamos a ir trabajando y vamos a ir trabajando y vamos a ir trabajando y a lo mejor en 5 años, 7 años u 8 años ya se tiene algo diferente, ¿verdad? Porque en los sistemas públicos probablemente así va a ser. Entonces hay que tratar de no echar para atrás, ¿verdad? Muchas gracias, Doc. Nos deja con Bueno, mucha tarea y motivación. bueno, a mí también. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, que estén muy Nos bien. vemos. Chao, Gracias. chao.